Alejandro de Cristófano ya está con nosotros. Nos trajo su libro, que ahora le vamos a preguntar también. Gracias por venir. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a La Mañana en Casa, un programa que se disfruta, las pinceladas de color un poco que ponen. Y ahora que lo estoy viendo aquí de cerca, realmente disfrutable. Bueno, nos alegramos que sea televidente entonces también, además de... Hoy es parte más que nunca del programa, porque queremos que desde su óptica como especialista, psicoanalista, doctor en psicología, nos hable del placer por el terror, del placer por sentir miedo. ¿Qué nos pasa y qué sentimos? Bien, el cine de terror, que uno también puede añadir, la literatura, el arte, ¿no? Los cuadros de personas despedazadas, la literatura que nos mantiene en suspenso hasta último momento. Y podemos hablar de diferentes niveles, porque hay aspectos psicológicos, aspectos emocionales. Está el cuerpo también, ¿no? Cómo el cuerpo vivencia algo de ese terror, de ese miedo, ¿no? La liberación de adrenalina, endorfinas, dopamina, ¿no? Entonces son diferentes niveles de análisis, uno puede decir. Y también hay que distinguir entre los niños y los adultos. Bien. Porque ahí también hay una cuestión, si bien se convirtió Halloween en una celebración donde los niños, ¿no? Como comentaban ustedes al principio, esa búsqueda de dulces, esos disfraces, etc., también hay niños que padecen algo del miedo y del terror. ¿Por qué? Porque cierto aparato simbólico no llega a procesar esa invasión de imágenes, ¿no? Eso que viene, que toca el cuerpo y que a veces los niños sueñan durante días intentando procesar. En el caso de los adultos es diferente, ¿no? Porque Freud utilizaba un concepto interesante que es un Heimlich, que es lo siniestro, lo ominoso, cómo aquello familiar se nos vuelve desconocido, ¿no? Entonces, uno puede ver una película como Godzilla y puede ubicar en ese objeto, en ese monstruo, algo del miedo. Pero ¿qué pasa si hoy tenemos en esta mesa una caja llena de ojos, ¿no? Entonces uno ahí empieza a preguntarse, bueno, estos ojos, ¿de quién son? ¿Cómo salieron del cuerpo? ¿No? Cómo eso que es familiar, un ojo, la mirada, se nos vuelve extraño. Entonces ahí uno puede empezar a analizar la cuestión, ¿no? de la muerte. Porque lo que tocan esas películas en el fondo es la cuestión de la muerte. Cómo cada quien, ante eso que no tenemos un registro inconsciente de la muerte, nadie sabe que hay más allá de la muerte. Fíjate que está la cuestión de los muertos y los santos, ¿no? Hoy 31 de octubre, Día de Todos los Muertos, donde la religión viene a dar una respuesta a eso. Y los santos, cómo juega aquello diabólico, la muerte, lo desconocido y lo religioso en tanto la salvación. Entonces, las películas de terror logran, mediante imágenes, tocar esos elementos inconscientes. Por eso uno queda tan fascinado, tan interpelado, porque tocan elementos que tenemos y que desconocemos. Entonces, hay gente que le sirve para elaborar miedos. Después de ver una película de terror, termina relajado. Y uno dice, ¿cómo terminás relajado? Otro termina tenso, agarrado al sillón, ¿no? Con las palomitas todas tiradas por el piso, etc. Cómo a cada uno en su singularidad el cine de terror, la literatura y el arte le ayuda a procesar cosas propias. Increíble. ¿No? Por eso hay una liberación de endorfinas, adrenalina. Hay gente que queda realmente interpelada al punto que no logra procesar esa película, le lleva días, ¿no? O ir a hablarlo en sus terapias a veces, ¿no? Como una imagen de una película. Y a veces no tiene que estar lo sangriento o el cuerpo despedazado, ¿no? Esas imágenes atroces, sino que una imagen de como El Resplandor, un niño en un triciclo donde uno está esperando qué va a pasar, ¿no? En ese andar, en ese ida y venir, en ese pasillo, y cómo eso empieza a despertar en cada quien elementos. Porque lo que toca es la muerte. ¿Y qué nos pasa con esta celebración?
con el día de hoy, ¿no? Que la gente en sus casas empieza a decorar con telas de araña, oscuridad, se apagan las luces. Vemos hasta niños y adultos cuál es el disfraz más... Hay de todo, ¿no? Pero hay una corriente que el disfraz más sangriento. Y también hay un placer, una diversión en buscar ese tipo de imágenes, en generar ese tipo de escenarios. ¿Cómo lo ve usted? Sí, ¿Pasa como en las películas? Buscando esa... ver placer también, genera placer también. Bien, es interesante tu pregunta, porque como lo que realmente significa Halloween, ¿no? Que es la víspera, una traducción, si bien hablamos que viene de una palabra celta y después eran ritos cristianos y después pasan a ser profanos, ¿no? Toda la historia, no nos vamos a detener en ello, pero como eso en la actualidad, ¿no? Un poco intervenido por el capitalismo y sus cuestiones, pasa a ser, ¿no? Los padres yendo a buscar los disfraces de sus niños a último momento, inventando ahí lo que sea con lo que hay en casa, y los niños fascinados, golpeando puertas, buscando dulces. Pero hay un plano también que podemos hablar de esas imágenes donde los niños realmente desconocen, que también los interpela en tanto los miedos, el terror, ¿no? Pues si hablamos de miedo, el miedo suele tener un objeto. Uno puede decir, le tengo miedo a los globos o a los payasos, a la pintura que los payasos tienen. El niño logra alojar en ese objeto algo del miedo, entonces hay como una elaboración primera. En cambio, el terror queda como más disperso. Entonces, hay niños realmente que en Halloween no la pasan tan bien, porque quedan interpelados por el miedo, las pinturas, esos disfraces, etc. Y hay que ver realmente, hablar con los niños, me parece que ahí hay que dialogar los padres y darle un contexto a esa celebración que cada vez estamos más invadidos, países de Latinoamérica sobre todo, Tremendo. con culturas que nos son ajenos o rituales que no son nuestros, podemos decir. ¿Cómo podría ser esa charla? ¿Qué cosas decirle a un niño? O qué tener también y qué tener presente, cómo observar y saber si ellos se la están pasando bien, si no la están pasando bien, si están siendo forzados por una expectativa que tenemos los padres de ellos, si no lo que ellos realmente quieren hacer, no sé, ofrecerles si se quieren caracterizar de algo o no. No sé, estoy pensando como en voz alta, también como mamá, no solo como periodista, de cómo abordar y cómo a veces nosotros estamos imponiéndole algo que capaz que ellos no tienen ganas, no la pasan bien, o sí, pero digo, ¿cómo abordarlo en ese caso? Bien. En tu pregunta también está un poco la respuesta, porque hablas, ¿no?, del diálogo. ¿Cómo dialogar? Realmente hay chicos que se niegan El otro día me consultaban directores de un colegio cómo abordar el tema mismo en el colegio, ¿no? Si tomar una posición frente a eso, ¿no? Porque son épocas realmente de terror las que vivimos, porque los niños no son ajenos a las cuestiones de lo que está pasando con las guerras, ¿no? Ese terror que va más allá de las pantallas, porque acá la realidad supera la ficción. Uno realmente a veces ve cuerpos despedazados, cuestiones que los niños no son ajenos y toman algo de esto. Entonces está bien el simbolismo en tanto poder festejar, ¿no? Como hacen los mexicanos, el Día de los Muertos, ¿no? Festejan un poco esa celebración en tanto la muerte. Pero no es una pregunta ajena a los niños, la cuestión de la finitud y de la muerte. En tiempos donde todo puede ser visto, todo puede ser escuchado, donde están pendientes de lo que pasa en el mundo. Entonces hay que dialogar, muy bien lo que vos decís, dialogar, preguntar, ver realmente cómo cada niño lo quiere festejar, ¿no? Después están los adultos con las fiestas, los tragos de Halloween y etcétera. Pero no hay que perder, y por eso me pareció interesante cuando convocan a un profesional a hablar realmente del terror y del miedo, porque es ver lo que eso representa en cada sujeto. Claro.
¿no? Que va más allá del festejo, lo colorido y etcétera, que tiene que ver con la pregunta por la existencia. ¿Por qué nos gusta? Porque a los que les gusta, ¿por qué les gusta? Capaz que ahí, si quiere, podemos volver al cine, ¿no? ¿Cuáles son? Estuvimos hablando un poco al principio, pero los componentes que hacen y que nos parezca tan atractivo y qué se puede aprender también un poco a raíz de eso, ¿no? Bien. Sí, porque toca el tema de la locura, un poco, ¿no? La fragilidad del humano, la fragilidad de los cuerpos. Me parece que el cine, en la vertiente, ¿no? Tanto literaria como gráfica, hace una exposición de eso. Hay directores que son excelentes. Me parece que hoy van a hablar un poco de algunas películas. Sí, en un ratito nada más, en un ratito nada más. Me voy a quedar a escucharlo porque favor. me parece que es interesante tomar esos elementos que algunas películas ponen en juego y sobre todo el suspenso y lo enigmático, que va más allá de lo visible, de lo sangriento, de eso que llamamos, ¿no? Esos cuerpos fragmentados, ¿no? Sino el tema del suspenso y cómo los personajes de las películas muchas veces terminan triunfantes. Porque si uno hace un análisis de películas, ¿no? Tocan elementos como la religión, la vida, la muerte, la desaparición, pero sobre todo la fragilidad de la mente. En tanto que podemos volvernos locos, ¿no? ¿Quién realmente puede ser loco? No. En el libro lo trabajo, ¿no? La historia de la locura a lo largo de la humanidad. Cuéntenos un poco más de este libro. ¿Qué puede encontrar la gente aquí y cuál es el trabajo que usted muestra en este libro que ahí lo estamos viendo en pantalla? Bien. Enseñanzas de la psicosis. Bien, un poco la enfermedad, ¿no? De la locura, cómo de la locura se pasa a la estructura, ¿no? Y cómo eso, nadie está ajeno a eso, ¿no? De acuerdo a los elementos subjetivos de cada quien. Pero el libro trata de dar una respuesta a la locura y el trabajo con la locura. ¿A quiénes está dirigido este libro? Está dirigido a médicos, psicoanalistas, psicólogos, también a todo interesado por el tema de la locura, que es un tema que nos atañe, que ¿no? Se nos ha metido en la existencia de lo cotidiano. Y bueno, el cine está tomando muchos elementos de esto. Por eso, ¿Dónde se puede conseguir? librerías, Todas las librerías. escriben al Instagram, sí, pueden ahí pedirlo, buscarlo. ¿Cómo es su Instagram, Alejandro? Alejandro.psi, de psicoanalista, o Alejandro de Cristófano, me pueden buscar. Lo encuentran. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana, por compartir todo lo que usted sabe en este día tan especial, que es importante también, más allá de la celebración, detenernos a hablar, informarnos y compartir información como usted ha hecho con nosotros en esta mañana. Así que muchas gracias y les recuerdo que está el libro de Alejandro de Cristófano que lo pueden conseguir en todas las librerías. Gracias. Bueno, muchas ¿La pasó gracias bien? a ustedes. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Nos vamos ahora a la cocina. Mire, si acá la pasó bien, allá es donde se pasa mejor. Bien. Porque salen las delicias más ricas de la televisión uruguaya. Estoy hablando de la cocina de la mañana en casa. Ya está listo Lucas Fuentes para compartir con nosotros. Ay, no, qué delicia esa cocina. Vamos ya, vamos ya.